Una luz intensa, un túnel, paz, serenidad, bienestar. Son algunas de las visiones y descripciones que efectúan las personas que han tenido un encuentro cercano con la muerte. Hoy nos preguntamos si existe vida más allá de la muerte. Nos preguntamos también si existe vida en otros planetas. Y es que también hay numerosas personas que han vivido encuentros cercanos con ovnis. Sobre estos dos asuntos hablamos en el programa de hoy. OVNIs y encuentros cercanos con la muerte. Soy Bruno Cardeñosa y esto es Lo que sé del miedo. La vida termina con la muerte, pero algunos parecen burlarla para escapar del mundo de los muertos. La luz al final del camino, el reencuentro de familiares y la vida pasando frente a los ojos son elementos comunes que describen todos los que han estado a punto de emprender ese viaje hacia la muerte. Los que regresan aseguran haber vivido una experiencia única en la que la nostalgia y el miedo se entremezclan. ¿Coincidencias? ¿Realmente podemos cruzar al otro lado y regresar? ¿Podemos escapar de la muerte? ¿O simplemente no había llegado nuestra hora? La experiencia de Enrique Climent fue verdaderamente asombrosa. Y no exageramos, Enrique, si aseguramos que llegaste a estar muerto o casi muerto. Sí. ¿Cómo fue aquella vivencia? Cuando pasas al trance de dejar este mundo es muy placentera. El placer que es más grande que he sentido en mi vida. Y cuando ya vuelves a la vida es justo lo contrario, lo más desagradable que he sentido, es como volver a nacer. De hecho, volví vomitando. El comienzo de toda esta sorprendente aventura, un accidente laboral, fundamentalmente. Sí, porque yo entonces estaba estudiando ingeniería técnica y las vacaciones, pues para el hijo de un agricultor, es trabajar en el campo. Y estaba pues cargando un camión de arroz, un hermano mío me estaba ayudando y tomamos la decisión de decir, vamos a tomar un refresquito, vamos a beber un vasito de agua y descansar un rato. Bien, como yo estaba empapado en sudor arriba del camión, cuando bajé me quedé como pegado a la carrocería del camión. Automáticamente, como los conocimientos de electricidad, que yo sabía que aquello era una descarga eléctrica, eran bastante conocidos para mí. Yo no pensaba que la máquina que estaba cargando estaba derivada, que es lo que ocasionó la corriente a través del cuerpo mío, y yo me estaba electrocutando. Bueno, pues te ves atrapado allí con esos razonamientos y llega un momento que dice, Enrique, esto se ha acabado. Entonces ya decides que esto está muerto. Pero a partir de ahí empezaron a pasar una serie de cosas raras y era el hecho de que yo me vi desde fuera, me vi allí. O sea, como si hubieras salido de tu cuerpo, tu yo interno, ¿no? Como si mi espíritu, o mi energía o mi yo hubiese salido y me estaba viendo allí en una postura que podría dibujar perfectamente. Plegado, agarrado a la carrocería del camión y con los pies doblados para atrás tocando el suelo. Y pasan pues todos los acontecimientos de tu vida como una película. ¿Qué pasa? ¿Como escenas? Como escena, exactamente, por delante tuya, la vas viendo. Toda la vida que recuerdas la va pasando por delante tuya. Si eres creyente, puedes incluso arrepentirte, o sea que el tiempo ahí no cuenta, no es como si estuviera en otra dimensión, ¿vale? Termina eso y empiezas a desconectar con todas las ataduras que tienes en el mundo. Familia, hermanos, amigos, dinero, todo lo que te ata a este mundo. Cuando logras ya romper con eso
y tú eres tú, te entra un estado de felicidad indescriptible. O sea, te sientes un placer que yo creo que ni la droga más potente del mundo es capaz de darla. ¿Feliz de Feliz. sentirse muerto? No, feliz de estar así, de sentirte en ese trance. O sea, y cuando en ese momento de felicidad ya tú vas aumentando, digamos, empiezas a ver un túnel de luz, una luz muy fuerte, es como si un agujero saliera la luz de él, pero una luz blanca muy brillante. Te atrae y vas hacia ella. Que vas como levitando, como flotando, Sí, no, camino de esa luz. El concepto del cuerpo, la noción del cuerpo, tal y como la concebimos ahora, la has perdido. Eres el yo, va en busca de esa luz. Y volví, espontáneamente volví a la vida, pues dolorido, asqueado, vomitando y arrepentido. ¿Y oías alguna voz? ¿Alguien te llamaba? Al final de esa luz, de ese túnel, adivinabas la presencia de alguna persona, de alguna entidad. No, simplemente es lo que he dicho, o sea que es una especie de trance del yo personal con el mundo. Desconectas del mundo, el yo es, digamos, ya independiente y tú solo vas hacia la luz. Por lo tanto, tú no decidiste, como se produce en otras experiencias, tú no decidiste retornar a la vida durante ese trance. No. ¿Te hubieras quedado allí? Yo me hubiese quedado allí, claro, sí. Y la muerte a partir de ese momento supongo que cambia el concepto que se tiene por completo de ella, ¿no? La vida la interpretas de otra forma. Te das cuenta que la vida te la han prestado. Es una renta. Que cuando haya que irse, pues se irá uno. No tengo miedo a morir. Porque tú incluso en otros momentos de tu vida, posteriormente, has estado muy cerca de la muerte. Es curioso, yo he tenido percances, peritonitis, infarto, vuelcos con el coche y demás, y no he tenido ninguna sensación de esta rara. Sí tuve una vez con una moto que choqué contra un coche, que en el momento justo antes de chocar, la vida se ralentizó. Pero vamos, yo no veo una conexión de uno con lo otro, simplemente que me imagino que el cerebro trabajaría a una velocidad mayor de salvar la situación, que era una situación de peligro de muerte, y entonces tuve la sensación de pasar todo el acontecimiento y ya ve que es una moto que choca con un coche y el motorista, que era yo, salí volando por arriba del coche. Pues lo vi tan a cámara lenta que pude escoger dónde chocaba la rueda, apoyé las manos arriba del coche, me di la vuelta, caí en cuclillas, me levanté y volví otra vez a la realidad, y a partir de ahí comprobé que el conductor y el copiloto estaban allí diciendo: este tío se ha matado. Le puse la mano en el hombro y casi se asustaron. Di la vuelta, vi el coche, la moto, y tenía los dos posapiés y el volante y el manillar de la moto rotos hacia abajo del tirón que yo había pegado para pasar por arriba del coche. Nuestra ruta parapsicológica nos lleva a conocer los casos más sorprendentes de experiencias cercanas a la muerte. Personajes que, a punto de morir, consiguieron en el último momento regresar a la vida. Nos detendremos primero en Estados Unidos, donde la cantante de country Pam Reynolds sufrió una experiencia aterradora. Pam cuenta cómo durante su operación de aneurisma cerebral podía oír todo lo que le decían los doctores y enfermeras que estaban a su alrededor. Además, después de la operación, su cuerpo se desdobló. Vio la citada luz al final del túnel. Pasó toda su vida delante de sus ojos y finalmente sus familiares fallecidos le ayudaron a volver a la vida. Y siguiendo en el trayecto nos detenemos en Jordania para escuchar la historia del fallecido rey Hussein.
Según publica en un libro autobiográfico su viuda Noor de Jordania, el monarca tuvo una fuerte hemorragia en 1984 que casi lo lleva a la muerte. En el tiempo que estuvo clínicamente muerto, Hussein se sentía relajado y en un estado de bienestar máximo. Se veía flotando y yendo hacia una luz, pero el monarca decidió que su misión era volver con los suyos y así lo hizo. Pam Reynolds y Hussein de Jordania atravesaron ese túnel que separaba la vida de la muerte. Mariano Betés es profesor en la Universidad de Alcalá, médico, psicólogo, psiquiatra y experto en las experiencias cercanas a la muerte. Has conocido muchos casos y después de muchos casos investigados y estudiados, ¿tu concepto de la muerte cuál es? Mi concepto de la muerte es inmejorable. Es decir, yo he aprendido y estoy aprendiendo de estos casos que estamos estudiando desde hace ya bastantes meses, que la muerte es un proceso natural y es un proceso naturalmente, digamos, productivo. Es la culminación de la vida y como tal yo creo que hay que prestarle una atención, pero en plano positivo siempre, porque la muerte aporta muchas enseñanzas durante la vida. ¿Cómo se viven estas experiencias? ¿Siempre en el momento en el cual la persona que las sufre ha tenido un accidente de coche o un infarto cerebral o un infarto de miocardio? ¿En ese momento en el cual el cerebro parece estar al borde de la muerte clínica? Bien, de hecho hay algunas experiencias en las que se observa que el cerebro se paraliza, es decir, da la impresión de que muere el cerebro o por lo menos está paralizado desde el punto de vista funcional. Y ahí es donde se producen todas estas experiencias. Todos los casos que tú has investigado, que has conocido de primera mano, ¿alguno que te haya llamado especialmente la atención? Pues mira, yo creo que todos tienen algo que te llama la atención. Y hay una cosa muy clara y es que se trata de un proceso universal. Es decir, y con unas características muy similares todas. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, se observa que esa persona, la persona que está clínicamente muerta, empieza a observar desde arriba, desde la habitación, el ambiente de la habitación, la conversación, se nos va, se nos muere, y él lo está oyendo. Y él, sin embargo, no siente absolutamente nada más que una paz interior que te está exclusivamente acercándote a otra dimensión, la dimensión de un más allá que no termina de atravesar porque tiene que volver otra vez al cuerpo de donde ha salido. Coordinadora de la Academia Internacional de la Conciencia, Obdulia Chico es una experta en el mundo de los viajes astrales. ¿Pero qué son los viajes astrales? El viaje astral o los viajes astrales es lo mismo que una experiencia fuera del cuerpo, donde un cuerpo más sutil que este cuerpo físico se separa del cuerpo físico y puede acceder a otras dimensiones que no son físicas, ¿no? Entonces, en este acceso a otras dimensiones no físicas, la persona que está experimentando el viaje astral puede contactar o tener relación con otras personas que pueden estar ahí fuera del cuerpo como ella, puede tener contacto también, ¿no?, con personas que han pasado ya por la muerte biológica y que están en ese periodo que están viviendo sin cuerpo físico, pueden acceder a casa de un amigo, pueden acceder a cualquier lugar donde la persona se proponga ir o alcanzar. Esto querría decir que nosotros, aparte de nuestro cuerpo físico, tenemos otro cuerpo inmaterial, espíritu, alma, astral, como le queramos denominar, pero que es capaz de traspasar todo tipo de fronteras y que no tiene límites. Efectivamente. Uno de los abordajes que nosotros hacemos para hacer esta investigación es que somos seres que tenemos varios vehículos. Es decir, dependiendo en qué lugar nos estemos manifestando o interactuando, estamos utilizando un cuerpo o vehículo u otro. Por ejemplo, aquí en esta dimensión física, en nuestro día a día, la conciencia, que es lo mismo que el alma, el espíritu, esencia, ser, se manifiesta a través de este cuerpo físico. Pero cuando nosotros estamos en un viaje astral, pasamos por la muerte biológica, se está manifestando o está interactuando con otro vehículo, que es un vehículo también o un cuerpo objetivo, porque cuando nosotros tenemos una experiencia lúcida
nosotros comprobamos de que ese cuerpo, ese vehículo más sutil existe. Entonces, cuando estamos fuera del cuerpo, en un viaje astral, o pasamos por la muerte biológica, nos estamos manifestando con ese otro vehículo que se llama cuerpo emocional, cuerpo astral o psicosoma, que lo llamamos nosotros en la institución. Antes de que se produzca ese retorno, ¿cuál es el proceso que sigue una persona que tiene un encuentro cercano con la muerte? Bueno, hay varias tipologías, ¿no? Pero esencialmente hay una que es, como antes te decía, la subida, la ascensión de la persona, la visión de la habitación y la aparición de un túnel, de una luz en la cual uno se siente atraído, la aparición de una serie de imágenes que te recuerdan los momentos más característicos, más importantes de tu vida. Hay incluso momentos en los que tú dices, me arrepiento de haber hecho esto. Hay incluso hasta una interpretación de los hechos. Un examen de conciencia, casi. Como un examen de conciencia. En otros casos no hay absolutamente nada. La presencia o el conocimiento de personas que han fallecido. La idea o la voz que te dice tienes que volver. Muchos se arrepienten de haber tomado esa decisión, incluso. Claro, porque después, además eso se ve muy claramente en algunos casos, donde cuando vuelven a meterse en el cuerpo, se notan como constreñidos, como si se metiesen en un pantalón que no está en relación con el tamaño del cuerpo. Incluso hay casos en donde ese familiar o esa persona próxima que está al final del túnel y que parece que viene a recoger a quien está atravesando ese trance, esa experiencia al borde entre la muerte y la vida, se encuentra con una persona que no sabe que ha fallecido y que lo descubre después. Sí, desde luego, esto ha ocurrido en alguna ocasión, que la persona que vuelve de tener la experiencia, cuando narra que se ha encontrado con fulanito, dice, fíjate, fulanito, dice, no, es que fulanito ha muerto hace 2 días. Y no lo sabía. Y no lo sabía porque como estabas enfermo, no queríamos darte la mala noticia. Y se entera de esa noticia durante la experiencia esta vez cercana a la muerte. Puedo hacer un viaje astral, pongamos por caso, y conocer qué es lo que hay al otro lado del hospital sin necesidad de desplazarme físicamente a este sitio. Efectivamente, porque ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros en un viaje astral estamos realizando ese viaje en el momento exacto que se está produciendo. Es decir, que si nosotros nos estamos trasladando al otro lado de la sierra, en un viaje astral nosotros podemos percibir lo que hay ahí, en ese entorno, sin que nuestro cuerpo se haya movido de aquí del hospital. O sea, nuestro cuerpo se quedaría durmiendo, tumbado en un sillón cómodo, en el suelo, y nuestro cuerpo astral, nuestro psicosoma, estaría viajando al otro lado de la sierra y podría estar percibiendo lo que hay sin problema de ningún tipo. ¿Tú has llegado a efectuar viajes a lugares lejanos a través de este método? A lugares lejanos no, pero sí que he tenido la experiencia y la oportunidad de poder realizar un viaje, más de un viaje astral, ¿no? Viajes astrales, y uno puede verse, ¿no?, en otra ciudad. Realmente yo vivo en Madrid, pero mi familia, mi madre vive en un pueblo muy pequeño de Extremadura, vive sola, es mayor, y yo alguna vez he podido comprobar a través de un viaje astral cómo se encontraba mi madre. O sea, podemos hacerlo, y todas las personas... ¿Y luego has certificado que lo que habías descubierto o conocido en ese viaje astral respondía a la realidad? Efectivamente, y eso es lo más interesante, ¿no?, de un viaje astral o de la experiencia fuera del cuerpo, el poder constatar después de haber realizado ese viaje que lo que tú has visto, lo que tú has percibido, existe realmente. Y si podemos viajar a un pueblo cercano, a otro país, y no hay fronteras, tampoco existiría la frontera de nuestro propio planeta. Efectivamente. Mira, nosotros, igual que en esta dimensión física, utilizamos nuestro cuerpo físico para ir a visitar un amigo, ir a visitar a un familiar a otra ciudad, podemos ir a otro continente y utilizamos un vehículo, un medio de transporte. Nosotros podemos ir con ese cuerpo astral, con el psicosoma, a cualquier lugar del mundo. Y aparte podemos acceder, salir de nuestro planeta y acceder a otros planetas. Hay experiencias, hay relatos ya de personas que han podido acceder a otros planetas y comprobar lo que existe en esos planetas. ¿Y lo compruebas viendo y oyendo, tal y como lo haces de forma, digamos, habitual y como lo estás haciendo ahora? Dependiendo de la lucidez, ¿no?, que nosotros estemos cuando estamos proyectados.
nosotros podemos interactuar y por los condicionamientos que tenemos de esta dimensión física, nosotros podemos utilizar el habla estando fuera del cuerpo, podemos ver con la visión de nuestros ojos físicos, aunque con el cuerpo que nosotros estamos proyectados, estamos fuera, no tiene órganos, es un cuerpo energético y no tiene órganos, pero los condicionamientos y al estar con baja lucidez nosotros seguimos actuando exactamente como en la dimensión física. Por ejemplo, si estamos proyectados dentro de nuestra propia casa, nosotros, para ir de una habitación a otra, salimos de nuestra cama, comenzamos a caminar, abrimos una puerta y vamos a la otra habitación. Pero si nosotros tenemos lucidez, sería pensar ir a la otra habitación y nosotros ya estaríamos en la otra habitación. Es decir, que fuera del cuerpo lo que funciona es la telepatía, es decir, el pensamiento fuera del cuerpo es acción, es pensar y ya estamos en ese lugar. Una vez que se produce el retorno, que esa persona ha tomado la decisión, de la que a veces se arrepienten, de volver, ¿cómo cambia la vida de quien ha vivido una FM, un encuentro cercano con la muerte? Bueno, pues yo creo que prácticamente la casi totalidad de los individuos que han tenido esta experiencia experimentan una transformación muy profunda. Esencialmente se basa en dos ideas fundamentales. La primera es la pérdida absoluta del miedo a la muerte. Eso es espectacular. Y la segunda cuestión es esa transformación que tiene su base fundamentalmente en el cambio de la escala de valores. El individuo empieza a tener un cambio en cuanto a su apreciación sobre las cuestiones materiales, que empiezan a bajar, las cuestiones espirituales, que empiezan a subir, o mucho mejor, la importancia que tienen los demás en la vida de uno. Porque ocurre a más personas de las que nos pensamos. Ocurre a muchísimas más personas de las que pensamos. Por ejemplo, ha habido estudios donde dicen que casi un 20% de las paradas cardíacas refieren una experiencia cercana a la muerte. Cuando se les pregunta y si no, no dicen nada. ¿Por qué? Porque es algo extraño. Parece que la sociedad no está preparada para ese tipo de experiencia. Y si tú eres capaz de decirlo, vas a ser una persona como con un estigma. Es un bicho raro. ¿Se puede ayudar a otras personas a través de estos mecanismos? Efectivamente, Bruno. Nosotros en la institución, uno de los objetivos, ¿no?, de nuestro trabajo con la experiencia fuera del cuerpo, nosotros la experiencia fuera del cuerpo la utilizamos como herramienta para poder evolucionar más deprisa y para poder ayudar a otras personas. Nosotros fuera del cuerpo existe un tipo de proyección que se llama proyección asistencial, es decir, nosotros fuera del cuerpo podemos donar energía, nuestra energía, para poder curar, para poder sanar a personas que han pasado ya por la muerte biológica y que se encuentran en una situación no muy equilibrada, ¿no?, por ese paso, por ese trauma que es la transición de una dimensión a otra. Y podemos también, nosotros fuera del cuerpo, ayudar a otras personas intrafísicas que están viviendo en la dimensión física a través de nuestras energías. Siempre, o la gran mayoría de las veces, que nosotros estamos proyectados fuera del cuerpo y estamos haciendo este tipo de trabajo, está comandado por seres más evolucionados, que tienen una lucidez mayor y saben exactamente a qué personas necesitan la asistencia, necesitan la ayuda. ¿Los casos de encuentros cercanos con la muerte son, en cierto modo, un viaje astral? Efectivamente, una experiencia cercana a la muerte es una proyección astral, es una experiencia donde la conciencia sale fuera del cuerpo, pero por motivos traumáticos, es decir, la conciencia sale por un trauma, por un golpe, por un accidente, por una cirugía, es decir, sale por algo externo a la propia voluntad de la propia conciencia, pero una experiencia cercana a la muerte es una proyección astral, es una experiencia fuera del cuerpo o es un viaje astral, que es lo mismo efectivamente. Un profesor universitario, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, es decir, un investigador como eres tú, ¿te imaginabas que te ibas a encontrar todo este tipo de experiencias cuando comenzaste a investigar y a estudiar estos hechos? Bueno, pues nada. Yo realmente, mi carrera siempre ha sido una carrera basada en la ciencia más estricta y estas experiencias yo siempre las he visto como cosas de alucinaciones, de personas incluso con problemas psicológicos, psiquiátricos, que después no he verificado.
o con personas que tenían mucha imaginación, pero qué raro que todos tengan que nos cuenten la misma historia. Y esa historia, que en parte se puede explicar por ciertas sustancias que podemos segregar en un estado de prácticamente muerte cerebral, que ya dudo, pero que puede existir, no explica por nada otros muchos fenómenos, como por ejemplo el hecho de la visión alejada del cuerpo. Esa información viene de fuera, no viene de dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que explicarlo hacia otras energías con las cuales conecta el individuo, y esa energía te permite, del exterior, te permite informarte e informar después al cuerpo de qué está ocurriendo. Si todo esto es así, podría significar que en un momento determinado, como a todas las personas nos han pasado, y a ti, evidentemente también, la necesidad de contactar con alguien próximo a nosotros, que ha fallecido en tiempos más o menos recientes, podría llegar a ser una realidad. ¿A ti te ha llegado a ocurrir? ¿Has llegado a tener esa necesidad? Hay muchas personas, por ejemplo, que pasan, ¿no?, por el trance de la muerte y se van, a veces quedan problemas, ¿no?, sin resolver, y la persona que se queda aquí en esta dimensión física siente la necesidad de contactar con esa persona, ¿no?, que falleció, para solucionar, para hablar, para dejar todo resuelto. Lo podemos hacer perfectamente, solamente que al principio, cuando una persona desoma o pasa por la muerte biológica, no es conveniente tener un contacto con él. ¿Por qué? Porque esa persona acaba de pasar por un trance. El pasar de una dimensión a otra, aunque nosotros decimos y hemos experimentado que la conciencia no muere, que sigue viviendo en otra dimensión que no es física, la persona tiene ahí un trance, un desequilibrio solamente por ese paso de dimensión. Entonces es mejor dejarlos tranquilos, serenos durante un tiempo, y luego nosotros podemos comunicarnos con ellos, hablar, relacionarnos con ellos, con ese cuerpo, con el cuerpo emocional. Y a partir de estas experiencias y de esta vivencia, ¿puedes quitarnos el miedo a la muerte? ¿Nos puedes decir qué hay allí? Efectivamente, mira, cuando uno tiene una experiencia, cuando uno sale lúcido fuera del cuerpo, se da cuenta, ¿no?, que la conciencia no muere, que lo único que estamos haciendo es cambiando de un vehículo a otro vehículo, que nosotros seguimos viviendo, que nosotros seguimos existiendo, y con unas capacidades mayores que tenemos aquí en esta dimensión física, con este cuerpo físico, porque podemos decir que el cuerpo físico restringe todas las capacidades que nosotros ya tenemos, no todas, o muchas de nuestras capacidades. Y cuando nosotros salimos fuera del cuerpo, al dejar este cuerpo físico, tenemos una expansión mayor, tenemos un conocimiento mayor, vamos realmente a nuestro lugar de origen, al lugar de origen que es la conciencia. ¿Todas las personas estamos capacitadas para efectuar un viaje astral? Efectivamente, mira, el viaje astral o la experiencia fuera del cuerpo es una capacidad que es inherente a todo ser humano, o sea, todos tenemos la capacidad de poder desarrollar un viaje astral. ¿Qué ocurre? Hay personas ya que en esta vida que están viviendo tienen esa capacidad ya muy desarrollada y experimentan el viaje astral de una forma natural, sin necesidad de realizar ningún trabajo, ningún esfuerzo. Pues yo en los ovnis no creo mucho, pero tengo un amigo que dice que le abdujeron y no ha vuelto a ser el mismo. Y cuando él estaba en el campo, una noche de acampada, y no ha vuelto a ser el mismo. Los amigos no le creemos porque la verdad es que suena muy extraño. Cualquiera que haya tenido información sobre el tema sabrá que es un fenómeno que es real. Otra cosa es saber qué son esos objetos volantes no identificados, pero bueno, yo creo que hay información más que de sobra para saber que en los cielos hay cosas que no sabemos exactamente lo que son, pero que ahí están, y imagino que más tarde o más temprano pues llegaremos a conocer a qué responde el fenómeno. Pues, hombre, no me importaría ver un ovni, lo que no sé es cómo reaccionaría en caso de tener esa experiencia. En los sótanos del miedo tendremos ahora la ocasión de encontrarnos con testigos de encuentros cercanos con ovnis. Con ellos valoraremos la posibilidad de buscar en el cielo objetos volantes no identificados. ¿O sí?
Tuvo un ovni a tan solo 10 metros y a 33.000 pies de altura. Es piloto Juan Ignacio Lorenzo Torres. También nos acompaña, también piloto, mecánico de vuelo, José Cuenca. Bienvenidos a los dos. Encantado. Juan Ignacio Lorenzo Torres, aquel 4 de noviembre de 1968, supongo que ya una fecha imborrable en tu trayectoria personal. Es una fecha importante para mí en mi vida aeronáutica, por una experiencia que tuvimos mi compañero Pepe Cuenca y yo, viniendo de Londres a Alicante. Y como has apuntado, nosotros teníamos un nivel de vuelo 33.000 pies. Cuando llegamos al FIR de Barcelona, por unas circunstancias que no nos esperábamos, nos hicieron descender de nivel. Entonces fue cuando le dije yo al copiloto, le dije, oye, a ver si vemos el tráfico, porque si tú ves el tráfico que viene en dirección opuesta y ellos no ven a nosotros, pues siempre te autorizan a recuperar nuestro nivel inicial, ¿no? Que era el idóneo para cenar, como ya he dicho. Entonces el segundo piloto me dijo, ya lo tengo a la vista. Y aquello era una luz impresionante, era como un balón. Yo siempre digo que era como un ojo humano, que tenía venas, era un color grisáceo, y venía a rumbo de colisión. Y tanto... ¿A gran velocidad? Incalculable. O sea, lo veíamos lejano, era una luz impresionante. Hombre, nosotros hemos visto muchos aviones en vuelo que siempre tienen el anticolisión para evitar la colisión, por supuesto. Y aquello era una luz impresionante que tenía dos pequeñas laterales. ¿Pensabais que se iba a estrellar contra vosotros? Venía a rumbo de colisión. Y cuando ya recuperamos un poco la tranquilidad, bueno, yo recuerdo que empecé a hablarle en inglés aeronáutico, en castellano, ahí no contestaba nada, nadie. Es decir, intentaste comunicarte con quien fuera tripulando aquello. Hablando, la única manera de comunicarte es con el micro que llevamos en todos los aviones, por supuesto. Entonces, aquella luz que venía a rumbo de colisión, de una manera súbita, se paró y estuvo aproximadamente a unos 10 metros de nuestro avión manteniendo la distancia. Es decir, que volaba a nuestra velocidad. Entonces empezó a desplazarse a derecha, izquierda, abajo, de una manera impensable, ¿no? Porque no hay traje anti-G que resista esas aceleraciones. Y además estabais convencidos de que se trataba de un artefacto volante, es decir, de algo manufacturado de alguna forma. En ese momento fuimos conscientes de que aquello era un objeto extraño no identificado, porque no sabíamos lo que era. Entonces yo empecé a hablar con las estaciones de vigilancia aérea, los EVAs, y entonces Aitana, Bolero, Embargo, Matamoros. Oiga, tengo tal, y hablamos también con el control de Barcelona. ¿Hay algún tráfico? Pedimos información. Y nos decían que no, pero aquello estaba allí. José Cuenca, ¿cómo fue la experiencia que tú viviste después de este otro caso? Sí, yo me encontré muy similares los dos casos en cuanto a las maniobras de la luz. Lo que es que cuando hablas de OVNI parece que es pero en realidad está bien definido, ¿no? Un objeto que vuela y que no está identificado. Yo después de que nos hicieron bastante, había algunos periodistas entonces que decías algo y luego se modificaba un poco, sí, ¿no? Y yo en una revista hoy vi unos comentarios míos sobre la forma de aquello y no me gustó nada y empecé ya a no decir nada. A contarlo menos. Por eso te agradecemos especialmente que hayas vuelto a los medios. Cuando me preguntaban si era un ovni, yo decía que era un ANI. Y decía, ¿cómo que ANI? Si eso no está y tal. Digo, sí, porque define un poquito menos que OVNI. OVNI es objeto volador no identificado. Yo no sé si es objeto, no sé si vuela, sí sé que no está identificado. Y por eso digo que es algo no identificado, ANI. Porque yo para ver qué es objeto, le tengo que ver más palpable. Sé que se mueve, pero ¿cómo sé que es un objeto? ¿Cómo era físicamente ese artefacto que tuviste? Es una luz redonda, grande, más grande que lo que estamos acostumbrados a ver alrededor nuestro en vuelo, y que no sabes cómo de grande es porque no sabes la distancia a la que está. O sea, tú ves que cuando lo empezaste a ver parecía un tráfico,
pero cuando se te va acercando a gran velocidad y aumenta de tamaño y ya ves que no es un tráfico, ya ves que es mucho más grande y tal, pero lo que ves, sigue viendo es una luz, con puntitos luminosos a los lados, sin puntitos luminosos a los lados, porque ahí teníamos alguna yo los puntitos luminosos parece que alguna vez los veía, alguna vez no los veía. Sí, pero yo recuerdo una luz grande que no. Pero o sea, yo recuerdo que la luz esa central, que era como un balón o un ojo humano, sí, que cuando se desplazaba, los dos puntitos que dices tú, sí, que era, para mí estaban muy definidos, se desplazaban conjuntamente con esta luz. Sí, yo cuando alguna vez me pareció verlos, efectivamente iban siempre al lado. Lo que a mí me llamaba mucho la atención y en lo que yo me fijé mucho es que aquello bajó a lo que yo creía que era el nivel del suelo, sin saber exactamente. Yo digo, y subió, y luego hacía así, y se iba a la punta del plano, pero allí lejos, era escalofriante, o a la punta del otro plano. Entonces, los que ya estamos un poco acostumbrados a ver cómo nos movemos en el aire, y llevamos los aviones más rápidos que hay, quitando el Concorde 4 que vuela un poco más, tampoco es. Entonces, sabes que no se puede volar así, nosotros no podemos volar así, ni sabemos de nadie que lo haga. Entonces, si alguien se desplaza a esa velocidad, lo veas bien o no lo veas, sea la luz más grande o menos, tenga puntitos o no tenga, lo que está claro es que no es algo nuestro y que no es Venus, porque también estamos acostumbrados a ver a Venus y a verle todos los días, y desde entonces muchas veces cuando le vemos decimos, Venus, no te empieces a mover y a dar carrera. Efectivamente. Además, en vuestro caso, los pilotos, por vuestra profesión, sois los mejor entrenados para distinguir qué es normal y qué no es normal que vuelan en el cielo. Sí. Recientemente se hizo una encuesta, un estudio, en donde se hablaba del 33%, es decir, que 1 de cada 3 pilotos de las compañías aéreas españolas habíais protagonizado experiencias como las que nos habéis contado. Pese a todo, hay mucha reserva. ¿Por qué no se cuentan todos aquellos casos que vuestros compañeros han tenido la ocasión de presenciar? Yo creo que hay muchos compañeros míos que me han contado casos espeluznantes y me han dicho, si a mí me preguntan, yo siempre lo negaré. Y hacen incluso pacto de silencio con su tripulación, y hay bastantes más casos de los que la gente se puede imaginar. Y además, aquella época han pasado 40 años y la cosa ha variado mucho también, era más... De hecho, no teníamos nosotros autorización para hablar así con la gente de una cosa que pasaba en vuelo. Teníamos que hacer un informe y el informe se entregaba donde se tenía que entregar. Por eso el informe oficial ha estado 25 años en secreto, que se dice pronto. Hay temas mucho más aparentemente importantes relacionados con la política, relacionadas con el ejército, y no están tantos años en secreto, por algo será. La manera falaz de desclasificar este informe y decir falta de pruebas, cuando yo he tenido el informe y que estaban todas las estaciones, certificaba lo que... Además, todo lo que ha salido en un avión se graba. Yo que he vivido en Estados Unidos casi 6 años y he seguido un poco esto allí también, que tienen un equipo muy bueno siguiendo esto, luego acaban desclasificando también y salen los periódicos siempre, la gente que intervino, que echan de menos las cosas más importantes, las que más definían y las que más certificaban lo que había pasado. Hola, me llamo Eduardo y hoy os voy a contar mi historia. Fue el día que me abducieron. Este parque es al que solía venir con mis amigos después de trabajar, pues para tomar algo, hablar de nuestras cosas y bueno, distendirnos un poco de todo. Aquel día llegué el primero. Pues mirad, aquí, justamente aquí, es donde me senté a esperarles. Y entonces, como tardaba mucho, pues decidí sentarme a ver las estrellas. Me senté aquí y miraba al cielo y estaba tan cansado. Y de repente vi una luz brillante. Venía hacia mí y empezó como, no sé, nunca había visto algo así. Era como en las pelis, se empezó a acercar y empezó a brillar más y más y más y se me fue acercando y no recuerdo nada más. De la luz brillante pasó a la oscuridad y lo siguiente que recuerdo es el teléfono móvil sonando. No sabía dónde estaba desconcertado, no sé, desorientado. Cogí el teléfono móvil y eran mis amigos. Me dijeron que dónde estaba,
que por qué había tardado tanto tiempo, que había 2 horas esperando. Yo no entendía nada. Cuando me levanté, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no estaba en el parque. Así que busqué a alguien y le pregunté dónde estaba. Estaba a 20 kilómetros de aquí. No entendía por qué estaba ahí. Estaba realmente asustado. De verdad que no lo entendía cómo estaba ahí. Desde entonces decidí investigar por mi cuenta. Internet, artículos de periódicos, archivos, todo donde pudiera encontrar un dato. Así fue como descubrí que a mucha más gente le había pasado lo mismo. Siempre que cierro los ojos, me sale ese brillo y no me acuerdo de nada. Amnesia total. He intentado contactar con la gente que le ha pasado lo mismo que yo, pero no he tenido respuesta. Todos piensan que estamos locos, pero cómo llegué ahí, nadie ha sabido explicármelo. Yo sé que la respuesta está ahí arriba. Nos situamos en 1996 en la localidad holandesa de Argen. El protagonista es un hombre de 44 años, viaja en autobús. En ese momento siente un latigazo, le atraviesa el corazón y cae inmediatamente fulminado. Minutos después, los servicios de emergencia del hospital Ringstate llegan al lugar para intentar atenderle. Sufre un fuerte infarto de miocardio. Le conducen al quirófano. Allí intentan reanimarle, pero presenta estado de muerte clínica, electroencefalograma plano. Su cerebro no tiene ningún tipo de actividad. Mediante la desfibrilación intentan reanimarle. Finalmente, y tras muchos intentos, lo consiguen. Ha revivido, prácticamente ha resucitado. Horas después, ya en su habitación, pide a una de las enfermeras que le ha atendido que le devuelva la prótesis dental que durante la operación le ha sacado y ha guardado para poder intubarle. Ella le dice que es imposible que él pudiera saber eso, que se encontraba en estado de muerte clínica, que no ha podido ver absolutamente nada. Sin embargo, él, en ese instante, comienza a describir lo que le ha ocurrido durante la operación, lo que le ha ocurrido durante ese proceso de reanimación, y explica cómo salió de su cuerpo, cómo se situó en el techo del quirófano, cómo vio toda la escena a la perfección y cómo vio las operaciones que efectuaba la enfermera y el resto de médicos del equipo. Al frente de ese equipo de médicos se encontraba el doctor Pim Van Lommel, que escucha su testimonio, que atiende a la descripción que efectúa el testigo del suceso. Inquieto, decide investigar muchos otros casos de estas características, decenas, cientos de episodios. Finalmente, tras su investigación, publica el resultado de su trabajo en la revista médica The Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo. Nada que no esté suficientemente comprobado puede aparecer en sus páginas. Y en sus páginas, el doctor Pim Van Lommel asegura que los encuentros cercanos con la muerte son absolutamente reales. Incluso me decía el doctor Pim Van Lommel que certificaban que la conciencia era capaz de sobrevivir a la muerte. Este tipo de experiencias, que se conocen desde hace muchos años, han sido objeto de múltiples controversias. Una de las explicaciones que han ofrecido los escépticos a este tipo de casos es que el cerebro puede sufrir una serie de alucinaciones mediante endorfinas naturales. La explicación, sin embargo, no vale en todos los episodios. En primer lugar, se han efectuado en laboratorio pruebas con esas endorfinas y los testigos de esas alucinaciones no describen la clásica experiencia de encuentro cercano con la muerte como las que hemos escuchado en este programa. El túnel, la luz al final del túnel, la revisión de los diferentes episodios de la vida, eso no se produce en las experiencias que describen las personas que han sido sometidas a tratamiento con endorfinas para poder averiguar si sus alucinaciones correspondían con los encuentros cercanos con la muerte. Incluso una investigación efectuada por un cardiólogo de Georgia en los Estados Unidos, el doctor Michael Sabon, comprobó de forma fehaciente que los testigos llegan a la muerte clínica cuando sufren estas experiencias. Lo hizo con uno de sus pacientes. Durante la operación, para poder sanarlo, fue necesario provocarle de forma controlada un estado de muerte natural.
Durante ese estado, el cerebro permaneció completamente muerto. No llegaba oxígeno ni sangre al cerebro. Sin embargo, tras la operación, la persona que se había sometido a la misma describió un encuentro cercano con la muerte con todas sus características. Los estudios y las comprobaciones demostraron que era imposible que ese cerebro pudiera haber sufrido ningún tipo de alucinación cuando el electroencefalograma era completamente plano. Muy pocos de los enigmas y misterios que tratamos aquí en Lo que sé del miedo han sido objeto de tantos estudios y publicaciones científicas. En la actualidad se están llevando a cabo nuevos trabajos y los resultados parecen ser sorprendentes y certificarían algo verdaderamente asombroso, que algo tras la muerte sobrevive. Una investigación cuyos resultados son extraordinariamente esperanzadores. Nosotros seguimos buscando respuestas a enigmas y a misterios. Mientras tanto, recordad que hay otros mundos, pero están en este, y en este siguen ocurriendo cosas que necesitan explicación.